Se nos ha enseñado a mirar a una imagen, un rostro sereno y occidentalizado, de cabellos claros y ojos celestes. Se nos ha dicho que esa es la representación de Jesús de Nazaret. Pero, ¿qué pasaría si esa imagen, tan arraigada en nuestra conciencia colectiva, no fuera más que una veladura, un velo cuidadosamente tejido por siglos de historia, política y teología? ¿Qué pasaría si la Iglesia, en su afán de unificar, de controlar, de moldear la fe a una forma comprensible y dócil, ocultó, o al menos permitió que se perdiera, la verdadera esencia de aquel que caminó por las polvorientas tierras de Galilea? Esta es la historia del rostro olvidado, no solo el físico, sino el simbólico, el esotérico, el que nos habla de un Mesías más complejo, más radical, más humano y divino a la vez de lo que la ortodoxia ha querido revelar. El camino para descubrir este rostro oculto comienza con un acto de despojo, de desprendimiento de todo lo que creemos saber. Debemos despojarnos de las iglesias de piedra, de los altares dorados, de los dogmas inquebrantables y retroceder en el tiempo. Retroceder a un mundo de papiros desgastados, de pergaminos olvidados en cuevas, de manuscritos que la historia oficial condenó al fuego, a la oscuridad. Es en esos textos apócrifos, en esas tradiciones gnósticas, en esos murmullos esotéricos que han perdurado a través de los siglos, donde encontramos las primeras pistas del verdadero rostro de Jesús. Un rostro que no se pintó en tablas de madera, sino que se cinceló en la psique de sus primeros seguidores, aquellos que lo conocieron no solo como maestro, sino como iniciado, como un portador de una sabiduría secreta. Los evangelios canónicos nos presentan a Jesús como el Hijo de Dios, el Cordero de Pascua, el Redentor. Pero, ¿quién era el hombre antes de ser el mito? Los textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe o el Evangelio de la Verdad, nos revelan una faceta de Jesús que la Iglesia consideró demasiado peligrosa. En ellos, Jesús no es solo un Salvador que muere por los pecados del mundo. Es un maestro de la gnosis, del conocimiento interior. Sus enseñanzas no son parábolas moralizantes para las masas, sino aforismos crípticos que solo pueden ser comprendidos por aquellos que se aventuran en un viaje de autodescubrimiento. Imaginemos a un Jesús que susurraba secretos a sus discípulos, no en plazas públicas, sino en rincones apartados, en cuevas o a orillas de lagos. Un Jesús que decía, como se lee en el Evangelio de Tomás, «Si sacáis lo que hay dentro de vosotros, lo que tenéis os salvará. Si no tenéis eso dentro de vosotros, lo que no tenéis os matará». Estas no son palabras de un profeta de la moral, sino de un místico que enseña que el reino de los cielos no está en algún lugar distante, sino dentro de cada uno de nosotros. Esta es una revelación que la Iglesia oficial no podía tolerar. Un mensaje que pone al individuo en control de su propia salvación, sin necesidad de intermediarios, sin sacramentos, sin sacerdotes. Si el reino de Dios está dentro de nosotros, ¿para qué necesitamos un templo? Si la salvación es un acto de autoconocimiento, ¿para qué necesitamos un dogma? Este es el primer rostro de Jesús que la Iglesia ocultó, el de un maestro gnóstico. Pero el ocultamiento no termina ahí. La Iglesia no solo silenció los textos que ponían en duda su autoridad, sino que también manipuló la historia y el simbolismo para crear una narrativa que le fuera favorable. Tomemos, por ejemplo, el símbolo del pez. Se nos ha enseñado que el pez, o istis, es un acrónimo de Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Una explicación simple, directa y teológicamente correcta. Pero, ¿qué si el simbolismo original fuera mucho más profundo y, de nuevo, más esotérico? El pez era un símbolo ancestral de la diosa, de la fertilidad, de la Gran Madre. En la antigua Mesopotamia, la diosa Atargatis, deidad de la fertilidad, era a menudo representada como una sirena o con cola de pez. En la mitología egipcia, la diosa Isis también estaba relacionada con el pez como símbolo de vida y renacimiento. Es posible que los primeros cristianos, muchos de ellos provenientes de cultos paganos, adoptaran el símbolo del pez no solo como un acrónimo, sino como una manera de sincretizar su nueva fe con antiguas creencias. Es posible que, al adoptar el pez, estuvieran honrando la energía femenina, a la diosa, que la Iglesia, en su transición hacia una estructura patriarcal, intentó suprimir.
El pez se convierte entonces en un recordatorio de que en los albores del cristianismo, la figura de Jesús, el logos masculino, no estaba separada del principio femenino, sino que, en la visión gnóstica, eran complementarios. El Espíritu Santo, a menudo descrito en los textos apócrifos como una entidad femenina, una madre celestial, fue relegado a un papel secundario, despojado de su divinidad y transformado en un simple aliento o inspiración masculina. El verdadero rostro de Jesús, por lo tanto, no es solo el de un hombre de fe, sino el de un puente entre el viejo mundo y el nuevo, entre el paganismo y la revelación, entre lo masculino y lo femenino. Y este es el rostro que el Vaticano, a lo largo de los siglos, ha borrado. Continuando nuestro viaje a través de los secretos ocultos, nos encontramos con la figura de María Magdalena. Se nos ha presentado como una prostituta redimida, un personaje secundario en la gran obra de la salvación. Pero esta visión no solo es anacronista, sino que es una total distorsión de lo que los textos apócrifos y la tradición esotérica revelan sobre ella. En el Evangelio de María, se la describe no como una simple seguidora, sino como una discípula a la que Jesús amaba más que a los demás, a la que le confió enseñanzas secretas que ni siquiera Pedro y los otros apóstoles podían comprender. Ella era la apóstol de los apóstoles, la portadora de una revelación que iba más allá del entendimiento racional. La Iglesia, en su afán de establecer una jerarquía patriarcal con Pedro como la roca sobre la cual se construiría, no podía permitir la existencia de una figura femenina con un estatus tan elevado. Pedro, en los evangelios apócrifos, se muestra celoso y escéptico de las enseñanzas de María Magdalena, y es su voz la que prevalece en la tradición canónica. La imagen de la prostituta redimida no fue un accidente. Fue un acto deliberado de desempoderamiento, un intento de manchar su figura para que su voz y sus enseñanzas fueran silenciadas para siempre. Pero María Magdalena no era una prostituta. Era, según la tradición esotérica, la compañera de Jesús, la coiniciada, la contraparte femenina del logos masculino. La unión mística entre Jesús y María Magdalena no era solo física, sino espiritual. Representaba la unión del logos y la sofía, de la sabiduría divina y la manifestación terrenal. Este es el tercer rostro oculto de Jesús, el del místico que encuentra su complemento en el principio femenino. Un Jesús que no solo vino a redimir a la humanidad, sino a revelar el camino hacia la unión sagrada, la alquimia espiritual del alma. La Iglesia, al negar la importancia de María Magdalena, no solo la denigró a ella, sino que también despojó a Jesús de su dimensión más profunda y completa. Un Jesús sin la Sofía, sin el principio femenino, es un Jesús incompleto, un Salvador solo para la mitad de la humanidad. El ocultamiento del verdadero rostro de Jesús no fue un acto de un solo momento, sino un proceso lento y deliberado que se extendió a lo largo de los siglos. La invención de los concilios ecuménicos, como el de Nicea en el año 325 después de Cristo, no fue solo para definir la divinidad de Cristo, sino para estandarizar la fe, para eliminar las herejías que ponían en peligro el poder de la Iglesia. Fue en estos concilios donde se decidió qué evangelios serían parte del canon y cuáles serían condenados y quemados. Los textos gnósticos, que hablaban de un Jesús que invitaba a la autodivinización, a la búsqueda interior, fueron declarados heréticos. La Iglesia eligió el camino de la fe ciega, del dogma, de la obediencia, en lugar del camino de la búsqueda personal, del conocimiento místico. Imaginemos el impacto de esta decisión en la historia de la humanidad. Si los evangelios gnósticos hubieran sido incluidos en el canon, el cristianismo que conocemos hoy sería irreconocible. No habría una jerarquía sacerdotal tan estricta, la figura de la mujer no estaría tan denigrada, la relación del individuo con la divinidad sería mucho más personal y directa. La Iglesia se habría convertido no en una institución de poder, sino en una escuela de misterios, una guía para aquellos que buscan el conocimiento interior. Pero el verdadero rostro de Jesús no se perdió por completo. Se mantuvo vivo en los murmullos de los místicos, en las enseñanzas secretas de los caballeros templarios, en los escritos de los alquimistas, en las tradiciones herméticas. En todos estos movimientos, la figura de Jesús no era la del redentor de la culpa, sino la del gran iniciado, el arquetipo del hombre que ha alcanzado la iluminación, la consciencia crística.
Este Jesús es un modelo a seguir, no un ser a que adorar desde la distancia. Su vida no es solo una historia de salvación, sino una guía para la transformación personal. La crucifixión no es solo un sacrificio por los pecados, sino un símbolo de la muerte del ego, de la disolución de la individualidad para dar paso a la unión con lo divino. La resurrección no es solo un milagro que prueba su divinidad, sino el símbolo de la resurrección espiritual que cada ser humano puede experimentar. Este Jesús, el de los misterios, el de los símbolos, el de la alquimia, es el que se ha mantenido vivo en las tradiciones esotéricas. La Iglesia, en su intento de controlar la narrativa, creó una figura unidimensional, un Jesús que se ajusta a las necesidades de la institución, pero que está despojado de su profundidad y su complejidad. Y así, nos encontramos con un último y crucial rostro oculto, el de un Jesús que no es el único Hijo de Dios, sino el modelo para que todos seamos hijos de Dios. En los evangelios gnósticos, Jesús repetidamente se refiere a sus seguidores como hermanos y hermanas que también son hijos de la luz. No hay una separación infranqueable entre el Creador y la creación. Hay una conexión directa. La divinidad no es una cualidad única de Jesús, sino un potencial inherente a todos los seres humanos. La salvación no es un acto de gracia que se nos concede desde fuera, sino un proceso de despertar a la chispa divina que llevamos dentro. La Iglesia, al proclamar a Jesús como el único Hijo unigénito de Dios, estableció una jerarquía que nos coloca en una posición de inferioridad, de eterna dependencia, de eterna culpa. Nos convirtió en ovejas que necesitan un pastor, en lugar de seres divinos que solo necesitan despertar. Este es el verdadero rostro que el Vaticano y la historia del cristianismo ha escondido con más celo. El rostro de un Jesús que nos libera de la culpa, que nos empodera, que nos enseña que no necesitamos un intermediario para conectar con lo divino, porque lo divino ya reside en nosotros. Y es esta revelación la que puede cambiar todo lo que creíamos saber sobre la fe, la espiritualidad y nuestro propio potencial. Si esta revelación ha resonado contigo y ha despertado tu curiosidad por los secretos de la historia y la espiritualidad, no te quedes en la superficie. Suscríbete a este canal para más exploraciones como esta, dale un me gusta a este vídeo para que podamos llegar a más buscadores de la verdad y déjanos un comentario con tus pensamientos. El camino hacia el conocimiento es un viaje compartido.